Entonces comentaba que Hannah Pitkin concentra la argumentación de su capítulo conclusivo de su libro sobre el concepto de representación alrededor de dos problemas centrales. Problemas que confrontan, digamos, dos dimensiones y que ninguna de estas dimensiones es, en términos de la representación política, satisfactoria o aceptable. Es decir, ninguno de los extremos de estos dos problemas que ella menciona satisfacen el funcionamiento, los requerimientos de un concepto de representación política democrática satisfactoria. Estos dos problemas son, como les comentaba, el primero, la tensión entre el experto y el hombre común. Y el segundo, la tensión que se da entre los intereses locales o parciales versus la necesidad de priorizar quizás los intereses nacionales y generales. Es decir, la tensión entre lo local y lo nacional, entre el bien común entendido como el bien nacional y el bien particular entendido como el bien de la localidad. Y a la luz de los elementos involucrados en este conflicto entre pares antagónicos, justo en el medio se encontraría el sentido de la representación política moderna, su utilidad, su importancia y la dificultad entonces de construir representación política en el marco de equilibrios muy difíciles de conseguir. Les decía, el primero, para Hannah Pitkin existe claramente una tensión entre los intereses, entre el papel que un representante tiene que jugar. ¿Quién tiene que ser este representante? Alguien que refleje mecánica y fielmente las opiniones comunes de la ciudadanía, de los seres humanos comunes y corrientes, o el representante tiene que prestar atención a la opinión de un experto a la hora de proponer una solución colectiva a un problema colectivo, pero que posea una dosis de complejidad. Es decir, la representación se movería en ese sentido entre un experto que decide sobre cuestiones técnicas versus un representante que consulta a sus electores y actúa en respuesta a las demandas que recibe de sus electores. Para Hannah Pitkin, esta gama de posibilidades está relacionada íntimamente con las concepciones de las habilidades y capacidades relativas del representante y del representado. Contrapone claramente dos tipos de integrantes de la comunidad política. Por un lado, a las minorías, que se definirían desde la idea de que constituyen una élite superior de sabiduría y razón, y se distinguirían respecto de los hombres ordinarios, falibles, sin ningún conocimiento y sin habilidades especiales. Piensen ustedes que en el fondo todo esto es una cuestión de concepción, de credibilidad y de prestigio. Por ejemplo, ustedes confiarían la solución de un problema que les aqueja a la opinión que les proporcionaría de forma gratuita un taxista. Ustedes evaluarían el acierto o el desacierto del comportamiento de los gobernantes atendiendo las opiniones que, por ejemplo, un señor que te volea los zapatos en el Parque Centenario de Coyoacán te expresa mientras desempeña su muy digno trabajo y mientras tú hojeas un periódico esperando a que tus zapatos queden rechinantes de brillosos. Como sabemos, la política es compleja. Las decisiones de los representantes son difíciles de atender. ¿Cómo enfrentamos la pandemia? Impulsando políticas contracíclicas de economía y invirtiendo gasto público para
proporcionar liquidez financiera a las empresas y evitar que se rompan las cadenas de producción, o aplicando una política de austeridad draconiana, durísima, y negándose a respaldar desde los entes financieros centrales las dificultades que enfrentan las empresas, especialmente las medianas y las pequeñas. Claramente es un ejemplo que nos está afectando en medio de esta pandemia y en medio de esta cuarentena, no solo a la sociedad mexicana, sino a todo el mundo. Entonces, pero aproveché el ejemplo, ¿no? ¿Cómo tienen que gobernar y dónde se ubica la representación? Son los representantes los que tienen que atender las necesidades del pueblo, preguntarle al pueblo y tomar decisiones en función de ejercicios demoscópicos, de encuestas que reflejen lo que el pueblo considera que debe ser lo correcto y lo popular. O escuchar a los expertos, a los técnicos, a los que siempre dicen que ellos saben cómo hacerlo. Bien, como sea, la tensión existe, es real. De hecho, la democracia representativa moderna hoy está en problemas justamente porque ocurre que este es un péndulo, no es algo nuevo. Hannah Pitkin lo analiza para los años 60, pero justamente, ¿no? El renacimiento de los populismos, de los líderes fuertes que simplifican las soluciones a problemas complejos y que ganan elecciones en Brasil como Bolsonaro, en Estados Unidos como Donald Trump. Imagínense la complejidad humana, y no solamente humana, del problema migratorio y las soluciones simplistas que alguien como Donald Trump propone. Un simple muro, desconocer la condición humana de los migrantes, cerrar fronteras, expulsarlos, ser insensibles. Bueno, como sea, los problemas son complejos y los populistas de nuestros días han accedido al poder ofreciendo soluciones atractivas para el grueso, el común de los integrantes de sus respectivas comunidades políticas. ¿Y por qué el populismo ha adquirido esta fuerza creciente, siendo un viejo fenómeno conocido que ha resurgido con fuerzas, quizás con nuevas variantes, pero siendo un viejo problema? Pues justamente porque venimos de un periodo de 30 años, de 40 años, en donde cada vez más el discurso democrático excluía, imposibilitaba, no tomaba en consideración precisamente las necesidades, emociones, sentimientos de sus ciudadanos. Ejemplos hay de muchos sentidos. Piensen en una zona rica del mundo con una calidad material de vida notable y en ese sentido con unas fuertes bases, aparentemente fuertes, de ciudadanía como sería la Comunidad Europea. Piensen ustedes en los ciudadanos europeos furiosos con el centralismo de las decisiones que se toman en Bruselas. Piensen ustedes en lo inconforme que un francés o un alemán o un griego pueden estar con relación a las decisiones que toman unos políticos en un centro de decisión que los ignora en sus emociones, necesidades y problemáticas. Como sea, lo importante para Hannah Pitkin es que